Una vez instalado el Window Builder, vamos a hacer una pequeña prueba. En esta pequeña prueba no vamos a centrarnos ni dar ninguna explicación sobre las ventanas, sobre los layouts, sobre los templates, sobre los objetos, puesto que poco a poco los iremos viendo en posteriores posts, en posteriores entradas. Y lo único que queremos es saber que está funcionando correctamente el recién instalado plugin de Window Builder y saber al menos los elementos que podemos utilizar para hacer uso de ellos. Vamos a generarnos un nuevo proyecto que va a ser totalmente de prueba. Ventana prueba, por ejemplo. Una vez que hayamos generado el proyecto, lo que vamos a observar o lo que vamos a ver es que cuando nosotros hacemos botón derecho y le damos a New, veréis que en principio tenemos exactamente los mismos templates que nos proporcionaba el Eclipse previamente de haber instalado el Window Builder. Sin embargo, si entramos en Other, podremos ver todas las plantillas que nos permite comenzar el Eclipse y entre ellas plantillas nuevas que nos aparecen evolucionadas o desarrolladas a partir del plugin de Window Builder. Nosotros vamos a utilizar principalmente en un 90 y largos por ciento de las opciones una de las plantillas que va a significar una ventana como base, una ventana que va a tener los típicos botones con el marco y un contenedor central. Esta ventana se llama dentro del Swing Designer, veis que tenemos SWT o tenemos incluso hasta formularios del antiguo o veis shells un poco más avanzados. Vamos a basarnos en el Swing Designer. Swing es el paquete por excelencia de desarrollo de interfaces que después Oracle en esos momentos era Sun quien tenía el control de Java, sacó FX, pero se siguen desarrollando muchísimos proyectos, por no decir una gran mayoría de los proyectos, con el paquete Swing. Bueno, pues como decíamos, dentro de la carpeta Swing Designer tendremos el JFrame, que va a ser uno de una base muy importante de nuestros proyectos. Nueva clase que nos va a generar, veis que la va a poner directamente dentro de SRC, que es el habitual, y le vamos a llamar ventana simplemente para que hagamos este primer ejemplo muy sencillito. Veis que está heredando las propiedades del paquete Swing JFrame y que una vez que le demos al Finish veremos que nos ha generado. Para empezar, como decía el wizard de inicio, tenemos que ventana, nuestro nombre de clase, va a extender el JFrame y por lo tanto va a heredar todas las características de esta librería, de esta clase. Fijaos también que nos introduce un main. Este main lo que va a hacer es lanzar dicha ventana, es decir, nuestro propio objeto, y lo va a poner visible. Esto de aquí crea la ventana y esto de aquí hace visible la ventana. Fijaos también que lo embebe dentro de un event queue invoke later, que es ni más ni menos que un procesador de colas que deja en la cola aquellos procesos que lancemos y que por lo tanto no podría bloquear el sistema si el proceso pues tuviese que realizar una serie de cálculos o de comprobaciones o de conexiones. Sin embargo, para los ejemplos que estamos manejando ahora mismo, este event queue invoke later, que es un proceso asíncrono, no sería necesario y podemos eliminarlo perfectamente, ¿veis? Eliminando también los catch posteriores y dejando únicamente
la ventana de creación, perdón, el objeto ventana que va a hacerse visible. ¿Dónde está el diseñador? Puesto que esto podemos llegar a pensar, ostras, esto no cambia mucho la perspectiva de programarlo manualmente. Fijaos que la diferencia entre cualquier otro proyecto, otra clase que hayamos abierto, y esta es esta pestañita de aquí. ¿Veis? Tendríamos el source y el design. Cuando le damos o hacemos clic sobre este design, vamos a ver que se abre ahora sí el diseñador que nos proporciona Windows Builder y que es un ayudante fantástico para ir ordenando, colocando y viendo el previo de lo que nosotros vayamos a sacar por pantalla cuando le demos al ejecutar o al compilar de Java. Fijaos también, mientras se va abriendo, la primera vez le va a costar un poco más, pero en posteriores aperturas, fijaos que si ahora paso al source o el design, ya es prácticamente inmediato. Fijaos también que lo que yo haga en este designer se va a reflejar aquí dentro. Fijaos que tengo un objeto de tipo content pane, que no es ni más ni menos que este de aquí, ¿lo veis? Y que es un container, ya hablaremos posteriormente de que es un container, donde yo voy a poder ir metiendo objetos. Fijaos también que aquí yo le he dado el tamaño a nuestra ventana. Fijaos que si yo clico aquí, veréis que tengo las propiedades de esta ventana de igual forma que yo puedo acceder de este código. Es decir, si yo ahora le cambio el 450 por un 600, veréis el reflejo en nuestro diseñador. ¿Veis? De hecho, si yo le doy al play, aparecerá por primera vez una ventana que tiene ese tamaño de 600 por, ahora no me acuerdo, por 300. Muy bien. Dicho esto, fijaos que aquí tendremos, hemos hablado de las propiedades de un determinado objeto. Este es el container y sus propiedades con su layout, que después hablaremos también de ello. Y fijaos que aquí en la parte intermedia tendremos los diferentes objetos que podemos ir arrastrando. ¿Veis? Ir arrastrando. Vamos a cambiarle el layout para que no salga tan feote, pero después veremos que esto no es del todo correcto. Cuando yo añado un botón, ¿veis? Este botón se añade aquí también. Le puedo cambiar el nombre de la variable, botón 1, y además de cambiarle el nombre a la variable, a nivel del código se ha generado un nuevo objeto de tipo JButton y que tiene este tamaño y que se le ha añadido este texto. Fijaos que volvemos a decir que se puede interactuar en ambos sentidos. Se puede interactuar desde esta zona de aquí y se verá reflejado en esta otra zona de aquí. Código y diseñador, por lo tanto, queda, veis que ahora no se ve que aparecen las exclamaciones, por lo tanto yo podría perfectamente hacerlo un poco más grande para que se viese dichas exclamaciones en mi ventana. Pero lo importante es que este diseñador me va a ayudar a ir escribiendo este código, pero muchas de las ocasiones voy a tocar este código porque es más sencillo de forma manual ir a una determinada propiedad o copiar y pegar, por ejemplo, y recolocar.